La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco. Ayacucho nos escucha por Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente. Y Chota, Cajamarca nos escucha por Radio Los Ángeles. Apumaqui Estéreo también nos acompaña. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también nuestra página web radiosantarosa.com.pe. También puede tenernos usted en su celular a través del aplicativo. Si usted descarga el aplicativo, allí podemos estar todo el día con la programación de Radio Santa Rosa. Bien, Rosa María estará en instantes con nosotros, ya está llegando y bueno, tenemos mucho que comentar sobre la reunión de la Comisión de Venecia ayer en la Comisión de Constitución. De verdad que ha sido, no sé, para los peruanos un poco vergonzoso, creo yo, escuchar tanta cosa falsa dicha por los señores congresistas de Fuerza Popular y sus aliados. La Comisión de Venecia estuvo integrada ayer por el señor José Castela de España, el señor Domingo Hernández de Chile, el suplente José Luis Vargas de México, el secretario Tomás Market de Alemania, el jefe de la División de Cooperación Sergei Kausentsov de Rusia y el jefe de Asuntos Internacionales Alberto Guevara de México. Ellos estuvieron a las 3:30 de la tarde en la Comisión de Constitución que preside la señora Rosa Bartra y tuvieron que escuchar, bueno, bastantes cosas inexactas, por decirlo de una forma elegante, cosas imprecisas que decían los congresistas de Fuerza Popular. Y nosotros vamos a hoy día preguntarle a Rosa María, pues, qué pasó ayer en la Comisión de Constitución, porque ella también ha sido atentamente lo que pasaba, pues, en esta comisión, que de verdad, no sé. Buenos días, Abel. Venía escuchando partes de... Buenos días, Rosa María. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy va a estar en unos minutos con nosotros el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, para hablar justamente de lo que está pasando ahí, de las decisiones que se tienen que tomar en los próximos días. Bueno, ¿qué les puedo decir? A ver, de la Comisión de Venecia y su presencia ayer en la Comisión de Constitución. Normalmente uno en el Perú, ¿no es cierto? A nosotros los peruanos, cuando invitamos, ¿no? Nos gusta mostrar pues lo más bonito, ¿no? Darle de comer rico a la gente, claro. Llevarla a pasear a un sitio bonito, contarle cosas buenas, ¿no? Ayer... Era una vergüenza, Rosa María. Yo sentía vergüenza, de verdad que sí. Claro, porque es un sentimiento, aunque a ustedes les parezca increíble, muy peruano, eso de invitar para agradar, ¿no? Claro. Que el anfitrión, pues, ¿no? Y fue una especie de exhibición de nuestras vergüenzas ante el visitante extranjero, como si fuera una especie de tutor que venía a decirnos cómo resolver los problemas internos del Perú. Y cosas inexactas. Aparte de eso, ¿no? Pero digamos, primero el setting, ¿no? O sea, cómo se había planteado esta reunión. Hasta el punto que la reunión se inicia con el representante justamente del español,
que dice, miren, nosotros somos una comisión que no va a resolver absolutamente nada de lo que va a pasar en el Perú, por favor. O sea, no nos atribuyan ustedes, lo que les estaba diciendo, una competencia que no nos toca. Cosa distinta es la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿no? Donde estamos sometidos a un tribunal. Estos señores no son parte de un tribunal, son parte de una comisión que pertenece a la Unión Europea, que se reúne y discute temas constitucionales, pero desde un punto de vista académico, hasta filosófico, ¿no? O sea, discute sobre el estado de la democracia, sobre el estado de la vigencia de la Constitución en distintos países, etcétera. Entonces no tiene ninguna competencia resolutiva, y los pobres yo creo que al principio estaban un poco asustados porque parecía que los habían llevado en calidad de contratados, ¿no? O sea, siéntate y escucha porque ahora tú nos vas a dar la razón a nosotros. Y bueno, primer hecho, mal planteamiento. Y ellos tuvieron que aclarar, me parece que muy bien y de manera inmediata, nosotros no tenemos nada que ver con sus problemas internos. Que les quede claro, vamos a escucharlo porque nos han invitado. Y hemos querido venir. Había dos mexicanos, un chileno, un español, un ruso. El ruso ha estado más desconcertado que los demás, pero digamos que los otros conocen bastante bien Latinoamérica y saben de qué pie cojea cada país. Y les debe haber quedado más o menos claro en los primeros minutos que estaba en una instancia política, no académica, en absoluto y menos jurídica. Es decir, a ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el fujimorismo, siempre tan entretenido, ¿no? A ver, el señor Becerril habló de la prisión de Keiko Fujimori. Así es. ¿Qué tiene que ver ahí? Nada. Ayer le hacían toda clase de burlas al señor Becerril que cuente a cuántas organizaciones criminales pertenece. Entonces, pero además con unos argumentos absurdos. Miren, estas personas, en teoría, han venido para dar una opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Algunos vienen de experiencias democráticas parlamentarias y otros vienen de experiencias democráticas presidencialistas. Y en esas experiencias, en ambas experiencias, hay mecanismos de disolución del Congreso que se dan por distintas razones en distintos momentos, o de recambio del Congreso. En ninguna de esas experiencias un Congreso dura 5 años sin posibilidad de cambio. Eso es lo que a mí me hacía más gracia ayer. Hay congresistas que pueden estar 40 años en un Congreso porque se ganan a la población y, bueno, son reelegidos sucesivamente. Pero el poder del parlamentario está sometido al escrutinio público de manera muy, muy constante, mucho más constante de lo que cualquiera podría creer en el Perú. Entonces, les debe parecer muy raro que estas personas discutan la posibilidad de introducirse una enmienda a la Constitución para adelantar elecciones, cuando en los regímenes parlamentarios las elecciones se adelantan más o menos de manera regular, y en los regímenes presidenciales el Congreso se renueva por mitades o por tercios todo el tiempo, cada 2 años o 3 años. Entonces, esto les debe haber sorprendido, en primer lugar. Pero en segundo lugar, y eso es lo más gracioso de todo, es tratar de atribuirle al adversario político calificaciones que son inútiles, de verdad, porque, a ver, la señora Milagros Salazar es lo que venía escuchando, entusiasmadísima, tratando de decir que el presidente Vizcarra es chavista, es émulo, no uso esa palabra, ¿no? Pero en fin, trata de imitar a Hugo Chávez. Entonces, tú comienzas a mirar y dices, ¿perdón? O sea, ¿por dónde? Pero peor aún, otros congresistas decían, creo que Becerril entre ellos, ¿no?, que el proyecto de adelanto de elecciones era un proyecto del MRTA y Sendero Luminoso. O Luz Salgado. Que íbamos hacia convertirnos en Venezuela y que era un proyecto de izquierda infiltrada por el MRTA y Sendero Luminoso. Entonces, miren, en realidad, para efectos de la argumentación, cuando alguien dice algo tan falso y tan salvajemente bárbaro, el interlocutor normalmente
borra ese comentario completo porque no le sirve. ¿Ok? Uno necesita argumentos para formarse una opinión. Pero cuando lo que escuchas es tan enloquecido, es como escuchar a Antauro, ¿no? O sea, Antauro quiere mudarnos como Mitimaes a los cerros. Entonces, ya te ríes, pues, ¿no? Porque, claro, solamente una mente un poco afiebrada puede sostener, pues, una cosa así, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de discusión porque viola ya no sé cuántos derechos, ¿no? O sea, el derecho a la libre tránsito, la libertad de fijar el domicilio, etcétera. Cuando un argumento es tan disparatado como el que estás escuchando, yo presumo que los miembros de la Comisión de Venecia dirán, ¿qué le pasa a estas personas? ¿No? O sea, primero, ni el gobierno de Martín Vizcarra está enquistado por el terrorismo del Sendero Luminoso, como es obvio para cualquier persona, incluso una un poco desinformada, ni Vizcarra quiere seguir los pasos de Hugo Chávez y conducir el Perú al chavismo. O sea, ¿qué hizo Hugo Chávez? Quedarse en el poder, perpetuarse en el poder, convocar a asambleas parlamentarias para modificar la Constitución y quedarse en el poder. Y seguiría en el poder si no se hubiera muerto. El señor Vizcarra quiere irse. ¿En qué se puede parecer a alguien que quiere quedarse? Es así de simple. El señor se quiere ir. Se quiere ir en menos de un año. Y se quiere ir con todos. ¿En qué se parece eso a Chávez? Que lo único que quiso fue toda su vida política quedarse y de hecho se quedó. ¿Tiene alguna lógica? Francamente, ninguna lógica. Esto es un poco disparatado. ¿Da vergüenza ajena? Da vergüenza ajena. Pues, ¿qué vamos a hacer, no? Habló el señor Becerril, ¿no? No sé si hubieran podido conseguir a alguien mejor, ¿no? Diciendo, yo estoy perseguido políticamente. Todo el mundo levantó la ceja, ¿no? Bastaría un par de informes, ¿no? Y la señora Salazar dijo además que ¿acaso el pueblo manda? ¿Los ciudadanos mandan? Clamor ciudadano, sacó una portada de la República. ¿Acaso los ciudadanos mandan? Plop, desmayados todos, ¿no? Pero además se contradicen, ¿no? Pues dice, la gente votó por nosotros con su DNI, pues. Sí, la gente votó por ustedes. Y la gente puede no volver a votar por ustedes también. La discusión es si hacemos eso en 5 años o hacemos eso en 4 años. Nada más. Nada más. Porque no va a haber plazo que no se cumpla. Esa es la ventaja de la democracia, felizmente. Tiene fecha de salida. Puede no gustarle a los señores congresistas, quieren dilatar esto a como dé lugar. Y evidentemente, por las opiniones expresadas ayer, la señora Barta ha dicho que ya pronto va a salir su dictamen. Está construyendo un dictamen. Ha sido muy graciosa, ¿no? Y le preguntaron, oiga, ¿pero para cuándo? ¿No? Se dijo, bueno, por hacer las cosas al apuro, han visto ustedes lo que ha pasado con las reformas políticas. Claro, no tenemos Junta Nacional de Justicia. ¿Y quién fue la responsable de la redacción de esa ley? ¡Ella! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Hablando de eso, un cariñoso abrazo para toda nuestra audiencia en el extranjero. No, todavía no les devuelven el voto. Y eso también es culpa de ella. ¿Para qué me hacen hacer las cosas al apurete? Entonces, bueno, si te declaras incompetente, entonces no asumas la responsabilidad de manejar la Comisión de Constitución. Porque gracias a esa presidencia, hoy los peruanos en el exterior no pueden votar. Eso es gravísimo. Ya han pasado, qué sé yo, casi un mes. Casi un mes de que hemos denunciado esto y que hemos dicho, oigan, ¿saben qué? Y ella dijo que lo iban a arreglar muy rápidamente. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Felizmente no hay elecciones en estos próximos días, pero si hubiera un referéndum en 2 meses, espero que le devuelvan el voto a los peruanos en el exterior porque no pueden votar. Hoy no pueden votar. Y todos los días yo leo en las redes sociales peruanos en el extranjero diciendo ¿cuándo nos devuelven el voto? Así es. Todos los días. Eso no lo dijeron a la Comisión de Venecia, ¿no? Hubiera sido interesante. Por si acaso, señor, acá se respetan tanto los derechos de los peruanos en esta comisión, que esta comisión abolió el voto a los peruanos en el exterior sin ningún debate, porque ni siquiera se dieron cuenta, por mala técnica jurídica, por mala redacción de normas, y le echaron la culpa
A todos, menos a ellos mismos, ¿no? A los que redactan los proyectos. Increíble, Dios mío. Increíble. Bueno, siguen peleando los congresistas por el audio y los audios fueron mencionados también ante la Comisión de Venecia, Sí. que escuchaba atenta y sorprendidamente toda esta historia. Pero a ver, vamos por partes y cucharadas. Grabar a alguien sin su consentimiento es ilícito y delito. Está en el Código Penal. Las penas son agravadas. El tipo base no es grave, es de 2 a 3 años, me parece, de pena, pero se agrava en la medida en que el que graba sea funcionario público, es decir, que se valga del aparato del Estado para grabar ilegalmente a otra persona. Pueden haber grabaciones lícitas, sí, las que autoriza un juez en el marco de una investigación. Por ejemplo, todas las grabaciones de Inostroza y sus hermanitos, todas están autorizadas judicialmente. Todas son grabaciones lícitas. ¿Por qué? Porque se está persiguiendo el delito. Muy bien. ¿Es ilícito grabar mi propia conversación? Yo participo en una conversación y me grabo a mí mismo. No. En teoría no. Si yo estoy participando en la conversación y yo me grabo a mí mismo, no. Por eso es que el señor Mamani no fue preso. Y todo el mundo lo aplaudió. El señor Olachea a la cabeza. El señor Olachea, que había sido ministro de Pablo Kuczynski, después de que se revelan esas grabaciones, dijo que iba a votar a favor de la vacancia. Yo lo recuerdo perfectamente, cambió su voto. Él había sido ministro de Pablo Kuczynski y dijo que iba a votar a favor de la vacancia por los audios de Mamani. Es exactamente lo mismo, pero mejor, ¿no? O sea, no solamente es la voz, es la imagen, ¿no? El señor grabó voz e imagen. Muy bien. Entonces, primer asunto, si el señor Mamani no fue preso, ¿a quién van a perseguir el señor Olachea y la mesa directiva que ofrece sanciones legales, investigaciones fiscales, perseguir a Cuarto Poder, la prensa corrupta y qué sé yo? Además da risa, ¿no? Porque creen que meten miedo y lo único que provocan al otro lado es una carcajada, pero... A ver, la prensa peruana está requete curtida, pero requete curtida con la prepotencia del poder. Y va a seguir sacando lo que quiera seguir sacando. Y ese audio tenía valor periodístico, pero por supuesto que tenía valor periodístico. Eso es todo. ¿Es de interés público? Es de interés público. Se trata de personajes públicos discutiendo un tema de interés público. El derecho a la intimidad no aplica. Eso lo sabe hasta mis estudiantes de ética en comunicaciones. ¿Hay reglas? Por supuesto que hay reglas. ¿Estaban hablando de un asunto íntimo y personal de la vida del señor Velázquez Quezqué? No. ¿Estaban discutiendo un asunto de interés público? Sí. ¿Eran personajes públicos con notoriedad? Sí. ¿Estaban en un espacio público, que es el Congreso de la República? Sí. Y si uno de ellos grabó, o alguien cercano a ellos, porque es evidente hasta para un sordo que es un ambiental, no es la interceptación de un teléfono, es un audio ambiental. Se escucha diferente, escúchenlo ustedes, ¿no es cierto? Se escucha como lejos, ese es ambiental. A ver, les explico. Ambiental es esto, ¿ya? Vamos a hacer una invitación. Cuidado. ¡Ay! Me voy a volar. Por ejemplo, yo hablo desde acá. ¿Ven? Se escucha lejos, porque el micrófono, que es unidireccional de acá de Radio Santa Rosa, está lejos de mí. Si me estuvieran chuponeando, me pondrían un micrófono acá, en mi voz, de donde yo estoy hablando. Pero no me han puesto un micrófono acá. El micrófono, digamos, está donde está Abel sentado en este momento. Y, digamos, yo... A ver, no me apagues el micro, ¿eh? Me voy para acá. A ver, de nuevo. Entonces yo digo, hay que bajarle la llanta al TC. ¿Se dan cuenta? No se escucha igual. Se escucha diferente. Ustedes me pueden escuchar, pero me están escuchando lejos. ¿Por qué? Porque estoy lejos del micrófono que está grabando. ¿Ya? ¿Clarísimo? ¿Se entendió, chicos? ¿Todos atrás con la demostración? Pero eso no lo entiende el señor Olachea ni el señor No, Quezqué, no lo entiende, pero entiende. acabo de hacer una demostración práctica. Me alejo del micro, se escucha mi voz leja, me acerco al micro, se escucha. Entonces, este es un micrófono ambiental, donde hay varias personas. Y va pescando, además, el movimiento, hasta el movimiento de la ropa. La ropa, el movimiento, exactamente. El movimiento se ustedes escucha escuchan así, ya, eso lo tienen
probablemente en un saco, ¿ya? En el bolsillo interior de un saco. ¿Quiénes usan saco? Los con bolsillo interior. Los hombres. Normalmente los hombres, ¿ok? De nuevo, ahora, el señor Velázquez Gesquén está muy, muy divertido. Anoche decía que lo han editado, lo han construido el audio. Pero y a la misma hora, en el mismo canal, no, en otro canal, la señora Rosa Bartra desde el Congreso decía lo mismo. Y decía, pero no puede ser que los dos hayan pensado lo mismo. Caramba, qué coincidencia. Coinciden, ¿no? Bueno, ustedes recordarán, ayer puse una cosa en Twitter que varios no han entendido. A ver, yo decía que es una defensa tan original como la que se hizo en la época en la que Forrest Gump caminaba por el zinc. Y la gente joven pues no la entiende, no la mancha. Es un chiste que tiene 20 años, ¿ya? Pero se los voy a explicar, muchachos. En el año 2000 apareció el video Curi Montesinos, donde se veía claramente que Vladimiro Montesinos le daba plata y negociaba plata con el entonces congresista Alberto Curi, que había ingresado al Congreso por la bancada de Toledo, pero iba a ser el topo, uno de los tantos topos que Montesinos contrató con plata, ¿no? Y se negociaba 10, 15 mil dólares. Por 15 mil dólares mensuales le iba a dar su platita para que sea el topo del fujimorismo. Cuando sale esto, y es un verdadero escándalo, Marta Chávez dice que en la película Forrest Gump se podía editar cualquier cosa y que ese video era como la película Forrest Gump, que habían puesto estas personas, digamos, artificialmente ahí. Ahora da risa, ¿no? En esa época daba una cólera horrible, pero ahora da risa. Bueno, igual, el señor Velázquez Gesquén, ¿no es cierto?, está recurriendo a la defensa Forrest Gump. Me han Editado. Todo el rato repitió desesperadamente la palabra editado. Pobrecito. Ahora, es muy divertido, ¿no? Javier Velázquez Gesquén ha dicho que nadie ha observado la trayectoria profesional de los candidatos al TC. ¡Qué buena! Todo el fin de semana hemos tenido conversaciones. ¡Hermanita! Todo el fin de semana, como que nadie ha observado. El problema es que han hecho un procedimiento cerrado, donde ellos invitan, ellos hacen la lista y ellos observan quién tiene. Ah, ¿tú observas algo? No, yo no observo nada. ¿Has observado? No, yo tampoco. Ah, todos están aprobados. No se pasen, pues. Si hubiera tachas del público, la mitad, ¿qué es la mitad? Que creo que queda Mili Campos parada. Sí, la única. La única que no ha adelantado opinión, nadie ha hecho la reforma política. La única. El resto todos tienen yaya. Ay. En fin, vamos a la pausa. Ya está con nosotros el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando por RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quebamba, Puerto Maldonado, nos está escuchando a través de Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chotal, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua, en podcast en todo el Perú, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya está conversando con el doctor Eloy Espinosa, miembro del Tribunal Constitucional. Muy bien, doctor, muchas gracias por venir. Yo sé que ha estado en otras actividades y que no ha dado muchas entrevistas, así que le agradecemos bastante su presencia. No, Rosa María, es un placer y un honor estar aquí. Bueno, empecemos por un poco de historia. En estos 5 años de trabajo, ¿en algún momento usted como magistrado ha sentido una, digamos, personal animadversión del Congreso, algún acto, algún hecho que le haya llevado a pensar que el Congreso quiere sacarlo del puesto en el que está? Bueno, hemos tenido, mira, un magistrado de un tribunal constitucional no está para ganar un concurso de simpatía, está para asegurar que la Constitución se cumpla. Y hemos tenido pronunciamientos que
obviamente no han sido del agrado de la mayoría congresal. Los dos casos sobre la ley de transfugismo, o sea, la modificación del reglamento del Congreso en esto, el pronunciamiento sobre el control de la publicidad en los medios de comunicación, pronunciamientos también sobre las responsabilidades en el caso Frontón, cuando se escondía groseramente el sentido del voto del magistrado Vergara. Entonces han habido una serie de casos en los cuales, por qué no decirlo, el Congreso ha tenido una visión contraria a la nuestra, y contraria a tal punto que hemos tenido en un año que asumir 37 acusaciones constitucionales. Vamos a ir por partes. Vamos por parte por eso. Entonces, en primer término, sí ha habido, bueno, el Congreso puede sentir incomodidad, disgusto y desagrado, como lo puede sentir un litigante, ¿no?, que pierde una acción. Eso es muy diferente a iniciar acciones, a que haya hechos. Usted nos dice que usted ha tenido 37 acusaciones constitucionales presentadas por congresistas. Presentadas en el Congreso por congresistas, todas archivadas, incluso algunas cuestionando como que yo le hubiera mentido al Congreso, presentada por el congresista Olachea y por el congresista Mulder, y archivadas por el mismo Congreso, reconociendo que yo no había cometido ninguna falta ni había engañado al Congreso en ningún momento. O sea, el mismo presidente actual del Congreso presentó una denuncia constitucional contra usted buscando que lo saquen, que lo inhabiliten. Y contra 3 colegas más por otros aspectos también. Muy bien, el actual presidente del Congreso. Sí. O sea que había una personal animadversión contra usted lo cree. Yo lo que quiero es pensar, Rosa María, que el país se merece una situación mejor que la que está pasando. No, lo que no podemos tener es una lógica de confrontación que parece inevitable, entonces que donde venga y se tenga una situación bastante desagradable cuando viene la Comisión de Venecia. Vamos a ir a la Comisión en un instante, pero permíteme terminar ahí. Ustedes tuvieron que recurrir 4 magistrados a la Corte Interamericana en algún momento. ¿Por qué? Porque descubrimos que en el caso que se conoce habitualmente como en el Frontón, no se había dado a esclarecer el verdadero sentido del voto de un magistrado, el magistrado ya fallecido Vergara Gotelli, quien en una aclaración había puesto por escrito que no votaba con 3 colegas. ¿Y por qué esto es importante para tus radioyentes, Rosa María? Porque se necesitaban 4 votos para tener una sentencia en un sentido. No los tenían. Entonces, al cambiar el voto Vergara, formalmente los tenían, y con eso impedían 2 cosas. Primero, el cabal determinación de responsabilidades de los autores materiales. En el caso Frontón. Exacto. Y lo más grave, que lo planteaba la sentencia de la Corte Interamericana, la determinación de los autores intelectuales de esto. Exactamente. Entonces, que además una de los requerimientos de la justicia interamericana para el Estado peruano. Así es. Que ustedes tenían que cumplir. A nosotros no nos quedaba otra cosa. Cuando hay un pronunciamiento de un tribunal internacional, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, hacemos el papel de un juez de ejecución. Hay un pronunciamiento que esté metido y tenemos que hacerlo cumplir en sus términos. Bueno, por esa causa, ustedes estuvieron a punto de ser inhabilitados como magistrados, destituidos en realidad. No, y también inhabilitados por 10 años. Por 10 años, por infracción de la Constitución. Y tuvieron que recurrir a la Corte. Y la Corte expidió una resolución favorable a ustedes, diciéndole al Congreso, digamos, en lenguaje ordinario, que no los toque y que no se meta con ustedes, causando el archivo, ¿no es cierto?, de las medidas que se pretendían tomar en el Congreso. ¿Es así? Sí, es así. Es así, muy bien. Entonces, ha habido con este Congreso, no con el que los nombró, sino con este Congreso, del 2016 a la fecha, 37 acusaciones constitucionales, un intento mucho más concreto en el caso Frontón, de profundo interés para el Partido Aprista, de sacarlos a los 4 magistrados que son Ledesma, Miranda, Ramos y Espinosa, que está acá conmigo, al punto que tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana para impedir esto y lograr mantenerse resolviendo. Es decir, ha habido una relación permanente, tirante, digamos así, ¿sí? Tensa. Lo que pasa es que el Congreso y cualquier institución tiene que entender algo. El juez está para
resolver, acabar con conflictos, tratar de moderar las diferencias de instituciones, proteger derechos. Y con esto no tiene que jugar a contentar a los poderes públicos, lo que tiene que resolver en el sentido que conforme a derechos se tenga que resolver. Entonces, por eso decía hace un rato, no estamos para ganar un concurso de simpatía, pero si hay casos como el de la señora Fujimori, si hay casos como el que ha planteado por una persona contra la resolución de la Corte Suprema por un indulto al expresidente Fujimori, si hay el caso del señor Yoshiyama, si está por llegar la discusión sobre la constitucionalidad del acuerdo que permite que Odebrecht facilite información, entonces, y se quiere reemplazar a los magistrados del Tribunal Constitucional que ya están viendo o están por ver esto y un eventual cuestionamiento a la cuestión de confianza, tiene que hacerse con prudencia. Hay que entender que el que piensa distinto no es enemigo y que el juez no es un actor político. El juez es alguien que resuelve conforme a derecho. Por eso, pero vamos a revisar, digamos, a este Congreso, 37 denuncias constitucionales aparte, a este Congreso, el Tribunal Constitucional le ha dicho: esta norma es inconstitucional 3 veces. Primero, en la ley antitransfugismo. Y ahí no votaron por unanimidad, ¿no es cierto? Ahí votaron divididos. 5 votos contra 2. Contra 2, que son los del doctor Sardón y los del doctor Ferrero. En ese caso era de Sardón y Blume. Y Blume, muy bien. En el caso de publicidad de medios de comunicación del Estado, ahí sí votaron por unanimidad. Así es. Los 7, o sea, los 7 votaron por unanimidad diciendo esto es inconstitucional. En el caso de la cuestión de confianza, los 7. Los 7. Entonces, tienen que ver, creo yo, también observar, que en los casos más graves, ha habido unanimidad. O por lo menos muy cerca a eso. O muy cerca de eso. Entonces, no es que el señor Eloy Espinosa sea pues un hombre peligroso, como han querido presentar en algunos casos, ¿no? Sino que ha votado en algunos casos importantes, relevantes, de manera unánime, porque el Congreso hizo cosas que estaban mal. Está mal prohibirle al Estado tener una pauta publicitaria y está mal decirle al presidente de la República que no tiene una facultad que la Constitución sí le da y no la puedes modificar vía resolución legislativa, ¿no? Como pretendieron hacerlo. Entonces, ha habido esta tensión, digamos, pero hay que decir que del lado del tribunal, en algunos casos con unanimidad. Dicho sea esto. Ahora, usted también representa al tribunal en la Comisión de Venecia. Sí, señora. Yo estoy allí y hoy día vamos a recibir precisamente en el tribunal a 11:45 tanto a Yusef Castelá, a Domingo Hernández y a José Luis Vargas como representantes, y a los 2 funcionarios y amigos que son Sergey y Tomás Market, para darles nuestro punto de vista respecto frente a lo que está ocurriendo. Muy bien, usted representa como alterno. Sí, la idea, pero que no es suplente, hay que explicarlo bien esto. O sea, la Comisión de Venecia tiene un trabajo de pleno y tiene 3 subcomisiones muy importantes. Entonces, básicamente yo voy al pleno, no todo el tiempo, y me encargo de la subcomisión tal vez con más relevancia, que es la de justicia constitucional. Entonces, todos los años tenemos reuniones, se me han pedido hacer informes, por ejemplo, sobre la situación boliviana, he tenido que hacer un informe. He tenido que hacer todos los años informes presentado, por ejemplo, en esta última vez sobre independencia judicial, los cuadros de independencia judicial a lo largo de América Latina, antes sobre la situación de migrantes. La idea de la Comisión de Venecia es intercambio de opiniones para poder dar ideas, para poder resolver los problemas. Pero es estrictamente académico. Es académico y con la presencia de algunos magistrados de algunas cortes, pero que juegan un papel académico de recomendación. Muy bien. Esto no es un tribunal. Ya, vamos. Es casi un intercambio universitario, para que la gente lo entienda. Entre universitario y entre jueces que se dedican a resolver sus casos. Muy bien. Ahora, yo voy a aprovechar sus calidades de docente para que, por favor, le explique al público y a mí qué cosa es la Comisión de Venecia. Con mucho gusto. A ver, la Comisión de Venecia es cuando Europa
se cae el muro de Berlín y entonces comienzan a aparecer una serie de países que requieren constituciones, los países de la antigua órbita soviética. Entonces forma un órgano consultivo, el Consejo de Europa, que es esta Comisión de Venecia, para ayudarlos en su proceso de constitucionalización. Vamos por partes. Esto es parte de la estructura de la Unión Europea. Sí, señora. Entonces la Unión Europea, para unir los países, tiene que ser un Consejo de Europa. El Consejo de Europa es el órgano ejecutivo. Sí. Muy bien. Y ese órgano ejecutivo tiene un espacio consultivo, exacto, que es la Comisión de Venecia, donde están 45 de los 47 países del Consejo de Europa. ¿Qué pasa? ¿Y por qué estamos nosotros? Porque se ha ampliado y hay en este momento 62 países y muchos otros como observadores. ¿Por qué? Porque se ha formado un espacio, un foro donde uno puede entrar a discutir temas de constitucionalidad, de poder apuntalar mejor gobernabilidad, de lectura de derechos, y el Perú se incorporó, como lo ha hecho en América Latina Chile, como lo ha hecho México, como lo ha hecho Costa Rica. Entonces ya hay países que van como observadores, el caso argentino. Es más, cuando a veces se ha organizado una reunión mundial, ha habido más de 90 países entre los que son miembros y que van como observadores. Entonces, es un espacio, un foro para discutir, para intercambiar ideas, para hacer propuestas, pero repito, no es, nunca ha sido, ni busca ser un tribunal. Por eso Joseph Castellayer ha sido muy claro en el Congreso. Ellos no se van a pronunciar sobre la constitucionalidad de la propuesta del presidente, porque eso corresponde a los órganos internos. Entonces, ¿sobre qué se van a pronunciar? Bueno, lo que hace normalmente un informe de la Comisión de Venecia es constatar el estado de la cuestión, por eso conversa con todos los que pueda conversar y hacer una serie de propuestas para, en este caso entiendo, bajar la tensión política que encuentran en el contexto. Nada más. No les corresponde nada más. Claro. Ahora, tenemos la impresión de que el señor Arachea ha sido informado, creo que fue ya es público, ¿no?, de la existencia de esta comisión por el señor Sardón, y que el señor Arachea los invita, ¿no es cierto?, con el ánimo de dilatar una respuesta del Congreso. Por lo menos eso es lo que podemos observar, a tal punto que estamos 24 de septiembre, el presidente de la República propuso el 28 de julio su iniciativa, próximo 28 ya son 2 meses, y no hay ni siquiera un dictamen o un borrador de dictamen de la Comisión de Constitución, no se diga una votación en el Pleno. Muy bien, en ese contexto, la Comisión de Venecia puede decir, sus delegados, sospechamos que nos han invitado para una maniobra dilatoria del Congreso. ¿Podría estar en su informe? Yo no quiero decir lo que no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas de quién le hizo la carta a Olaechea. No, él mandó una carta. Yo sé, pero, yo sé que Olaechea mandó una carta. Y en ese contexto se genera esto. Ahora, si quién le puso el tema, quién le sugirió, no puedo asegurarlo. Tengo mi idea, pero no puedo asegurarlo. Ahora, entonces... Pero discúlpeme, ¿usted fue? Yo no fui. Allá, porque hay solo 2 delegados peruanos en la Comisión de Venecia. Y usted no fue. Eso nos queda claro. Lo que puedo decir es que yo no fui. Y además, puedo decir algo más, que en el pleno del tribunal hubo un magistrado que propuso que mandáramos una comunicación a la Comisión de Venecia se pronuncie, y por unanimidad le descartamos esa opción. No le puedo creer. Sí, así es. Pasó también por la... Ajá. ¿Y quién habrá sido ese magistrado? ¿Se puede saber? Prefiero reservarme el nombre. Muy bien. Entonces, hubo un magistrado del tribunal, ya lo había solicitado al pleno del tribunal. Y los 6 colegas le dijeron no. Así es. No nos corresponde. Muy bien. Entonces, misteriosamente el señor Olaechea manda una carta a la misma instancia que había solicitado este magistrado consultar. Bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? Muy bien. Entonces, todo está muy bien, pero la comisión podría decir... ¿Hemos percibido un ánimo dilatorio en...? La comisión se cuida mucho en no tratar de hacer adjetivos. Pero digamos, voy a hacer un caso paralelo. Usted me contaba que tuvo que hacer un pronunciamiento sobre el caso boliviano. Sí. El caso boliviano es un poco escandaloso, ¿no? Lo que pasa es que depende de lo que se te pregunta. Entonces, lo que pasa es que en el caso boliviano, por lo menos a mí lo que se preguntaba, era cómo aplicar un principio básico en el derecho, que es el principio de proporcionalidad. O sea, yo puedo sancionar a cualquiera si comete un comportamiento que considero irregular, sí. De cualquier manera, no. Tiene que haber ciertos parámetros
Entonces el informe no era decir, oigan, autoridades de tal país, ustedes están haciendo barbaridades. Es decirle, miren señores, este tema se toca así. A ver, ¿cómo se toca? Entonces, en el derecho comparado, entonces hay ciertas pautas. O sea, no cualquier comportamiento es sancionable. Tiene que haber un fin lícito, por lo menos no prohibido, para sancionar. Y no cualquier sanción es válida para cualquier cosa. Si alguien se coge una manzana, no lo vamos a agarrar a cañonazos. Pero no mencionan el caso concreto. No entramos en principio a detalles de caso concreto, por lo menos en el informe que tocó, que suele ser el estilo de la Comisión de Venecia. No se toca el caso concreto. Muy bien. Como ahora, estilo en principio. Ahora, regresando al caso peruano sobre el tema del adelanto de elecciones, y sin que esto implique pronunciamiento suyo, hay regímenes parlamentarios donde el gobierno puede disolver el Congreso regularmente, sin ningún inconveniente y fuera de un cronograma preestablecido rígido. Y en los sistemas presidencialistas, donde el sistema es rígido, el Congreso se renueva durante el mandato, en partes. Entonces, estos señores que vienen de todas partes del mundo, México, Chile, España, son parte de regímenes presidencialistas o de regímenes parlamentarios, donde la renovación del Congreso es parte de la vida cotidiana y no sorprende a nadie. ¿O van a estar espantados de que el presidente proponga un adelanto de elecciones? Lo que pasa es que hay que ser bien claros. Lo que ha hecho el presidente es proponer una reforma constitucional. Así es. Y está dentro de sus competencias proponerla, así como la del Congreso rechazarla. Así es. Entonces, se especula que el presidente podría hacer una cuestión de confianza para que se apruebe su propuesta. Ahora, dos datos concretos ahí que no hay que perder de vista. Cuando se presentó una discusión sobre la constitucionalidad de la cuestión de confianza, nosotros no nos pronunciamos específicamente sobre leyes constitucionales, pero sí dijimos que de acuerdo con el derecho comparado, con el mismo diario de debates, del planteamiento Chirino Soto, que es insospechable de una posición de izquierdas, por decirlo. Entonces, en ese contexto, la idea de una cuestión de confianza es una idea amplia. ¿Por qué? Porque es toda aquella actuación que un presidente considere, a través de su presidente del Consejo de Ministros, considera necesaria para poder gobernar. Y, pues, y esa resolución ustedes ya la emitieron. 8 de noviembre del año pasado. Por unanimidad. Así es. Y donde dicen que la cuestión de confianza es, como dijo Chirino Soto, para cualquier cosa. Nosotros dijimos en términos que manejamos una concepción amplia de la cuestión de confianza. Pero hay otro dato adicional, Rosa María, que hay que tener presente. Ya se hizo una cuestión de confianza sobre temas de reforma constitucional. Sí, claro, 2 veces. Sí, señora. Entonces, y fuimos a votarla, además, porque con el fue sometido a referéndum. Entonces, yo quisiera, yo soy juez, yo no resuelvo más que en función de los casos que se me presenten. Entonces, yo no sé cuál será el argumento si es que se presentara la cuestión de confianza y se quisiera cuestionar para cuestionarla cuando el mismo Congreso hace unos meses ha concedido una confianza. Por eso habría que verlo, o sea, pero hasta ahora, en este momento, hay dos cosas jurídicamente muy claras: que el Congreso ya la concedió y que el tribunal, salvo que le plantee una argumentación que lleve a fijar que haya límites, no ha establecido límites temáticos para esto. Muy bien. Ahora, en estos casos, hay que ir con... chicos, nos están siguiendo, ¿no? Ya. En este caso de renovación del Congreso, del tribunal, vamos a ir al tema de la renovación del tribunal porque es muy, muy importante. El Congreso está facultado para renovar el tribunal. Y no solamente está facultado, sino que tiene que hacerlo, porque el mandato de 6 de ustedes está vencido. De acuerdo. Desde julio pasado. Pero hay una norma que establece cuál es el procedimiento. El procedimiento que ha escogido dentro de esa norma el Congreso es solo por invitación de los mismos congresistas y solo por observación de los mismos congresistas que integran la misma comisión. Con lo cual el universo de elegidos es pequeño y la posibilidad de observar es pequeña también. En ese contexto, ¿hay algo que decir
Yo creo que hay mucho que decir y para preocuparse. Ninguno de nosotros aspira a quedarse toda la vida en el tribunal. Es un honor estar allí, pero entendemos que llegó un momento donde tiene que hacerse el recambio. Lo que preocupa es algunas de las condiciones. Si 5 fuerzas de 12 en el Congreso están pidiendo la nulidad del proceso y en 2 de ellas hay claramente voces discrepantes, o sea, el presidente de la Asamblea de Regiones es un conspicuo militante de Acción Popular y tenemos algunos miembros de Acción Popular que discrepan con la posición que ha llevado su portavoz, la ministra de la Mujer es conspicua representante de uno de los grupos, entonces estamos hablando de 5 con 2 con golpe, entonces estas cosas no se pueden hacer si no existe un consenso básico. No perder de vista, en el Perú no tenemos segunda cámara. El poder moderador y mediador ante las grandes crisis políticas, económicas, sociales, con parámetros jurídicos, lo hace el Tribunal Constitucional. Ahora, ellos lo que dicen es, perdón, serán 5 fuerzas, pero no representan en votos lo que nosotros representamos, que somos la mayoría. Son los 77 votos que han elegido al señor Lachea. Entonces, esos votos, más 10 más, tenemos los votos. Tenemos la fuerza de los votos. Tenemos 87 votos, podemos hacer lo que nos da la gana. Yo creo que hay que entender que la democracia no es solamente tener los votos, sino es crear las condiciones para que todos los que no nos respaldan y los que nos respaldan puedan ejercer sus derechos a cabalidad. Yo creo que la democracia es entender que hay que recortar cualquier riesgo de abuso del poder y que hay que entender que el ejercicio del poder no es un ejercicio solo de las mayorías, sino con un escrupuloso respeto a las minorías. Y en ese sentido es lo significativo del papel de un tribunal constitucional. Nosotros, por ejemplo, hemos sacado importantísimas sentencias para proteger a sectores vulnerables. Mujeres en situaciones producto de violación, gente que no tenía acceso a la educación, personas mayores de edad, personas con capacidades diferentes. Si jugáramos solo con la lógica de mayorías y minorías, Rosa María, estas personas no tendrían derechos. Estas personas no tendrían de ser protegidas. O sea, la lógica del tribunal es asegurar que los valores de la Constitución se cumplan. Han sacado una sentencia hasta favoreciendo a los perritos. Bueno, en realidad favoreciendo a que las familias puedan tener su perro en un edificio. En un edificio. Vamos a una pausa, pero regresamos. Hay mucho más. Nadie se mueva, hay muchas más preguntas. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Eloy Espinosa, miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, muy bien. Y vamos al habeas corpus de Keiko Fujimori, que aunque parezca mentira, podríamos estar discutiendo sobre el derecho de las minorías y su necesidad de ser representadas, etcétera. Pero aunque parezca mentira, ese es uno de los temas centrales. Tan central que yo lo advertí la semana pasada, no porque sea brujas. El 20 de septiembre, hoy hemos escuchado el video. No te creo, y lo dije. El señor Sardón va a pedir que... Ay, qué horrible las cosas que digo. Bueno, en efecto, el señor Sardón ayer pidió que, y lo va a hacer oralmente hoy día, que el tribunal no vea el caso de Keiko Fujimori, ni ningún caso en la vista de la causa hoy, sino que todos los casos con vista a la causa ya no los dirime este tribunal porque viene el siguiente. Y ha dado 3 argumentos. Ha dicho que hay 1.900 causas en espera de ratificación. Ha dicho que, y que hay que dejar en orden la casa. Ha dicho que las vistas de las causas se anulan siempre por el tribunal que entra, que en el caso de ellos anularon todas las vistas de causas anteriores, y que, porque eran 6, y que esa puede ser la situación la próxima semana, y que por lo tanto no deberían verse. Frente a esos argumentos, doctor, que se presentarán hoy día, en unos minutos, ustedes como tribunal tienen que tomar una decisión. Uh-huh. ¿Cuál será esa decisión? Bueno, yo no sé cuál será, pero mi posición es muy clara. Entonces nosotros nos debemos al justiciable, al ciudadano que cree que el tribunal debe darle urgente respuesta a sus problemas, y yo predico con el ejemplo. Tengo más de 20.000 causas resueltas,
6.000 más que cualquier otro magistrado del tribunal y solo tengo 10 expedientes pendientes. ¿Y por qué tiene más resueltas que los resto? Porque, bueno, y en realidad, en la medida No se resuelven de manera conjunta. Ah, porque el resto no ha expedido su fallo. Ya, no, ok. no solamente eso, sino en tanto y en cuanto yo soy el menor del tribunal, no solo en colegiatura, sino en edad, dicen que en toda la historia del tribunal, y que entonces cuando hay discordia, cuando no se ponen de acuerdo en una sala, me llaman a completar. Ya. Entonces en la práctica me toca ser un miembro honorario de una sala y firme Ya, de la para que otra. entienda el público lo siguiente, ustedes dirán, pero ¿no resuelven los 7 todo? No. A ver, explique. Hay cosas que se resuelven, muchas gracias por la oportunidad. Sí. Hay cosas que se resuelven en sala. El tribunal tiene 2 salas de 3 miembros y un presidente. Entonces, hay casos, por ejemplo, como los previsionales, hay revisión, o sea, lo que es pensiones, hay casos que lo que tienen que ver es con si el planteamiento es tan fuera de lugar que está en lo que los abogados llamamos una improcedencia liminar, no hay sentido de discutir, es realmente un engaño o una estafa al pobre justiciable que el caso se siga viendo, esos casos se ven en sala. ¿Qué ocurre? A veces la sala no se pone de acuerdo, sobre todo esto ocurre en la sala segunda. Entonces llaman al magistrado más joven de la sala primera, que soy yo, para poder resolver estos casos. Entonces, entre mis casos de sala, mis casos de pleno, los que ven sus colegas y los casos de la sala 2, han hecho que yo tenga en este momento más de 20.000 causas votadas, más que 6.000 más que los demás. Y no está al debe en nada. Debo decir 10 expedientes. 10 expedientes, muy bien. Ahora, en los habeas corpus, ¿con cuántos votos se resuelve? 4. 4 de 7, o sea, mayoría. Exacto. Y las acciones de inconstitucionalidad con 5. con 5, ¿ok? Para que todo el mundo entienda. Los amparos con 4. Así es. En realidad, todos los procesos con 4, menos las demandas de inconstitucionalidad y cuando el tribunal usa una técnica muy particular de las sentencias interpretativas manipulativas con 5. Con 5. Y la admisión de un caso a trámite cuando se ve en sala. Pero todo lo demás es 4. 4 es el número clave en el tribunal. Muy bien. Entonces lo único que hay que saber en un tribunal constitucional como la Corte Suprema de Estados Unidos es matemática. No tienen que saber derecho. Tienen que saber sumar. Muy bien. En el caso de Keiko Fujimori, está para la vista de la causa y de ahí emiten resolución. Sí, señora. Entonces ustedes tienen que escuchar a las personas hoy, a la defensa de Keiko Fujimori. Supuestamente mañana, porque Mañana. yo lo que... Perdón, 25, tiene razón. Entonces, lo que debe quedar bien claro es, yo respeto mucho cualquier posición discrepante, pero ya lo he dicho en otros medios, tenemos la obligación de dejar votados todos los casos importantes. Hoy día, ¿cuánta gente va a ir por distintas causas? Por ejemplo, ¿cómo le decimos a 71 personas que están programadas? Hoy. Para los casos de mañana. ¿Cómo les decimos mañana. a 30 y tantas personas que en Arequipa tienen audiencias el viernes? ¿Que no les vamos a ver sus casos? Cuando ya se ha programado, algunos de ellos ya han comprado Ahora, pasajes. si ustedes ven el ¿no? 25, la vista de la causa, ¿cuándo piden la resolución? Puede ser de inmediato, porque en De realidad... inmediato. Puede ser de inmediato. Es más, hay casos que lo hemos hecho así. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales las posiciones ya están establecidas. En Claro. este caso hay, para lo que es, no quiere decir que se resuelva igual que el caso Humal Heredia, pero hay una serie de criterios planteados ya en ese caso para ver cómo se aborda este tema de Pero prisiones preventivas. el chisme en Lima es el siguiente. Están 3-3, el señor Ramos está nervioso, lo están poniendo contra la pared por irse de juerga, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, y que como no la tienen todos consigo en el fujimorismo, necesitan un nuevo tribunal ad hoc para Keiko Fujimori y ese lo van a resolver el lunes. Y que no necesitan cambiar a todos, con que cambien a 1 o a 2 basta y sobra. Yo no quisiera hablar sobre especulaciones políticas porque soy juez. Yo como juez lo que me permito pedirle a la clase política es que entienda que el mundo de la composición de conflictos e impartición de justicia no es el mundo del cálculo de oportunidad, es el mundo de la defensa de derechos y limitaciones del poder. Si vamos a jugar en el cálculo de oportunidad, lo único que vamos a hacer es dejarnos acercar a ser un Estado civilizado y pasar a una situación de barbarie. Muy bien. El lunes se eligen nuevos miembros del tribunal. No se requiere
no se puede necesariamente elegir a los 6 que tienen que reemplazar. Se puede elegir a 1 o a 2. Ustedes 6 fueron elegidos el mismo día. Así es. La pregunta es, ¿quién se va primero? No hay una pauta establecida. Ha habido veces donde se ha ido el más antiguo, ha habido veces donde incluso se hizo una elección para determinar quién se vaya. Entonces, no había un criterio establecido. Ahora, de repente algunos quieren establecer algún criterio a pesar de esto, pero yo creo que si la ley lo dijera sería una cuestión abusiva, porque esto siempre ha sido una práctica interna del tribunal. ¿Por sorteo, dice usted? No, hubo alguna vez donde se fueron por votación interna dentro de los magistrados. Ya, ok, pero hay quienes señalan que sería el orden alfabético, porque las resoluciones de ustedes se votaron en orden alfabético. Bueno, entonces, digamos, Blume es el más antiguo, y Espinosa es el segundo, y luego Ledesma, luego Miranda. Es que en realidad Ramos, eso fue el sistema de votación, pero no marca quién es el más antiguo. Quien marca que es el más antiguo es la colegiatura, o sea, los abogados, Ajá. Para ser abogados y poder desempeñarse cierto ejercicio. Entonces usted es el último en irse. Sí, yo soy el de la colegiatura menor, porque soy el menor. Fue el que me escribí más tarde. Qué divertido. Ya, este es un nuevo argumento que cambia completamente el argumento alfabético. Entonces, el primero en irse es el doctor Miranda, supongo. Bueno, es que entramos ya claro, en el escenario de las especulaciones. Bueno, pero ¿no? es que tienen que decidirlo, porque, digamos, el lunes no van a elegir a 6 ni de casualidad. Y aun cuando elijan a 5, hay uno que se tiene que quedar. ¿Quién va a ser? Pues yo espero que haya una reflexión en el Congreso y que se nos permita resolver a todos, no porque nos querramos quedar, sino porque en este contexto de crispación vamos a dar argumentos para una mayor crispación. Si en este proceso donde ya una candidata se ha retirado, donde varios grupos están cuestionando... ¿Cuál candidata se ha retirado? Están anunciando que la candidata de Orbegoso se retiraría. Ok. Entonces, cuando son estas las condiciones e importantes sectores de la población y la sociedad civil están diciendo mejor esperemos, quiero pensar que del Congreso va a haber esa reflexión para esperar un mejor momento y hacer como se hizo con nosotros, que por cierto fuimos hijos de una repartija que no salió. Así es. Entonces, con nosotros los nombres eran conocidos. Hubo la posibilidad de tachas. Nosotros pudimos levantar las tachas. Cuando a mí se presentaron 2 tachas y las levanté. Entonces, para que la gente tenga claro quién es quién y pueda haber una reflexión. Es imposible que en media hora se haga una evaluación de 11 o 12 y se ha hecho currículos. tan mal que, digamos, 4 son íntimos, no íntimos, pero tienen una relación bastante cercana con el juez Inostroza, ex juez que está siendo extraditado desde España. Entonces, digamos, algo mal ha estado en esa selección, ¿no? Yo no quisiera juzgar la selección, pero lo que creo que las cosas de esta importancia tienen que hacerse con prudencia y tomar su tiempo. Claro, tiene que tomarse un poco más de tiempo y, como dice, un proceso de participación. Entiendo que se van a presentar amparos, lo cual va a ser muy entretenido ver, porque hay amparos de este tipo, del tipo, señor, yo quiero ser magistrado, cumplo con todos los requisitos de la ley y no me han invitado. Por lo tanto, mi derecho a la participación ha sido cercenado por el Congreso de la República. Ese es un tipo de amparo. El otro es el amparo que se presenta porque la elección no ha sido transparente y se le está negando al sistema de justicia la transparencia debida. Estos amparos se van a presentar esta semana. No sé si con el ánimo de obtener una cautelar o no, pero sí sé que hay un grupo de gente que está decidida a detener el proceso utilizando la vía judicial. Y esos amparos podrían llegar al Tribunal Constitucional, que sería lo más increíble de todo, ¿no? Pero sí, está en la situación. Yo creo que así. la situación está demasiado movida. Muy movida. Y cuando ya un grupo de congresistas han dicho que van a pedir la nulidad, ahora tú nos comentas de los amparos. Dentro de los amparos, ¿qué tipo de tribunal constitucional queremos cuando se necesita moderación, prudencia, pero a la vez eficacia y rapidez para resolver en una coyuntura tan compleja como esta? Así es compleja porque además hay otro proyecto, hay otra acción de inconstitucionalidad que creo que es la más grave,
ya presentada por un grupo de congresistas que votaron a favor de una ley y ahora se arrepienten, que es la famosa ley que permite que las empresas constructoras que deben reparaciones civiles al Perú puedan establecer una forma de pago dentro, ¿no es cierto?, de la formulación de la colaboración eficaz. Hay un grupo de congresistas del Fujimorismo y del APRA que quieren que esa ley se declare inconstitucional. Eso ya ha sido presentado y a ustedes les toca verlo. Así es. Y no está todavía ni para vista la causa. No, porque todavía no se ha asignado el ponente, y yo pediría, porque la primera parte de la sesión de hoy no va a ser con las personas de la Comisión de Venecia, que el presidente del tribunal, en el ejercicio de sus competencias, que cada vez que se pone a conocimiento una nueva demanda de inconstitucionalidad, si es que esta demanda ya fue presentada, como tengo entendido que así habría sido, que ya procedamos a designar el ponente. Lógico. Hay que ser transparente. La gente está cansada de impunidad, la gente está cansada de que las cosas no se resuelven a cabalidad, que hay mucha cosa que no se dice y que perturba lo que se hace. Si queremos limpiar y darle credibilidad al espacio institucional en el país, hay que jugarnos por eso con todo. Vamos a ir viendo entonces que probablemente esta acción tenga un ponente, a pesar de que el lunes se puedan ir. Bueno, es que en primer lugar nadie sabe si el lunes nos podemos ir. Ahora, el proceso de la elección de nuestra fue un proceso que terminó después de 2 años y terminó con la anulación de una elección inicial que se había hecho porque la población consideró que era una elección donde se había hecho lo que despectivamente se llamó la repartija. Ahora, le digo con toda sinceridad, después de escuchar a algunos importantes congresistas de Fuerza Popular, lo que diga el pueblo no les importa. Así lo ha dicho la señora Milagros Salazar ayer. Ha dicho claramente, vocera de Fuerza Popular, ¿acaso la ciudadanía manda? Eso es lo que se lo ha dicho a la Comisión de Venecia, no se desmayaron, mantuvieron su postura en el asiento, ¿no? Yo, si hubiera sido una persona que vengo a discutir democracia y constitución y que me digan que el pueblo no manda, estaría un poco sorprendido, pero lo he dicho así que pueden haber 35.000 marchas, ¿eh? Da lo mismo. A los congresistas hoy ya no les entran balas. Pero si eso ocurriera, haríamos un tremendo daño a la institucionalidad del país. No, sí, pero no les importa. Y bueno, hay que esperar. Nunca les ha importado, menos ahora. No voy a hacer ese juicio de valor. Tú eres la líder de opinión, yo soy un juez. No hay cosas que no puede si hacer. Querían mandarlo a su casa en los últimos 2 años, se tiene 37. Ha tenido 37 denuncias constitucionales. No les importa hacerle daño a la institucionalidad. Esto es tomar el poder por el poder para obtener una ventaja judicial que la Corte Suprema les ha negado por unanimidad. Pero si eso fuera así, que no lo estoy afirmando, precisamente el poder proviene del pueblo. Entonces lo que hay que hacer notar desde el pueblo es que esta lógica no debe ir más. Yo creo que hay un estilo de hacer política donde el que piensa distinto se ve como enemigo, que tiene que cambiar. El país necesita no necesita unanimidad, pero buscar a concertaciones básicas. Si no, lo que crecemos económicamente se va a diluir, como ha sido a lo largo de nuestra historia, que hemos sido un país de commodity, se va el éxito del commodity y volvemos a la crisis. Ojalá estemos ante una situación que no sea una repetición de estos problemas históricos. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, pero Abel debe tener algunas preguntas ahí. Bastantes preguntas. A ver, Abel, escógete algunas. A ver. Doctor Espinosa, ¿existe algún mecanismo para evitar que los congresistas realicen la elección de miembros del TC? Es una pregunta que se ha repetido. Bueno, en realidad hay un grupo de congresistas que entiendo que están pidiendo una nulidad del procedimiento. Aquí Rosa María misma nos está comentando el posible planteamiento, interposición o planteamiento de amparos. El amparo tiene un mecanismo que se llama medida cautelar, que es mientras se está resolviendo, yo puedo, entre otras cosas, paralizar aquella situación que considero viola derechos, y puede haber que haya algún juez que acepte con medida cautelar, y eso podría
paralizar el procedimiento. Lamentablemente nada está dicho del todo en esta situación y le hace flaco favor al Perú estar en esta inestabilidad. ¿Bajo qué circunstancias el nuevo TC podría anular los fallos del saliente TC? ¿Hay alguna posibilidad? Nosotros hemos reconocido a partir del caso Cardosa, porque creo que es justo hacerlo, entonces que hay, cuando las sentencias tienen vicios aberrantes, que están planteados, incluso tipificados con claridad, entonces hemos reconocido que excepcionalmente se pueden declarar nulas sentencias del tribunal. Espero que entonces este no sea un mecanismo, sea por quien fuera, entonces mal utilizado o distorsionado en el futuro. Muchos peruanos nos escuchan en el extranjero y como no tienen el voto, dicen si pueden recurrir al TC para que les devuelvan el voto los señores del Congreso. Bueno, allí hay otro tipo de problema que lo conoce muy bien Rosa María. Supuestamente habría una lectura constitucional que no se está respetando y lo que pasa es que el Tribunal Constitucional solo actúa cuando se le plantea en casos. Claro, cuando llegue el caso al tribunal, tendrían que un grupo de congresistas plantear una acción de inconstitucionalidad. Un grupo de ciudadanos que también inscritos en el padrón. 50.000 ciudadanos o por acción de amparo. El problema es que el amparo vendría solo para el caso concreto. Así es. Por eso necesitas una colectividad. Pero el Congreso ha prometido remediarlo. El problema es que hasta ahora no lo remedia, ¿no? Y nosotros, mientras no haya un caso no podemos pronunciar. No pueden hacerlo. Acá me preguntan si le bajaron la llanta. Cuando pero no sé si eso será de lo editado o no editado. O sea, no sabemos. ¿Le bajaron la llanta? Cuando nombraron la comisión, ¿le bajaron la llanta o no le bajaron la llanta? Yo creo que no le bajaron la llanta, ¿no? Yo creo que un magistrado, si asume sus funciones, tiene que entender que hasta el final tiene que ser consecuente con las funciones que ha asumido. Claro. Con llanta o sin llanta. Con llanta o sin llanta. Y finalmente el tema de la contienda de competencia. Es decir, supongamos que el presidente de la República efectivamente hace una cuestión de confianza y finalmente disuelve el Congreso. El Congreso cree, a algunos congresistas, que pueden plantear, no lo han planteado aún, no, una contienda de competencia. Esa se resuelve con 5 votos también, supongo. Con 4 votos, muy bien. Se resuelve con 4 votos, y que con un cambio de una persona en el tribunal, yo estoy, porque ya digamos, el doctor Sardón y el doctor Blume prácticamente han adelantado opinión. El doctor Sardón ha dicho que sobre reforma constitucional no se han pronunciado cuando discutieron el tema de la cuestión de confianza, y el señor Blume ha dicho que no se puede hacer, lo ha dicho de frente, que no se puede hacer reforma constitucional sobre asuntos como el planteado por el presidente, sobre la ley de elecciones. No se puede hacer, perdón, cuestión de confianza sobre reforma constitucional. Entonces, con 2 votitos más, arreglado el problema. Pero el asunto es que ya será con el siguiente tribunal, si es que se nombra un siguiente tribunal. Es que vamos precisamente esto, es como muchas especulaciones que se hacen. ¿Qué pasaría si el presidente de la República plantea una cuestión de confianza? Claro. ¿Qué pasaría si el Congreso, a pesar de tantas y tan interesantes invocaciones, no posterga la elección de todos o algunos magistrados? No lo va a postergar. Entonces, con lo cual, pero lo que pasa es que estamos en una situación de incertidumbre. Yo lo sé, pero yo le apuesto lo que quiera que no la van a... Y que luego va a ser nulo el proceso, sí, pero con estas personas ya nombradas. Va a haber una nulidad de elección tarde o temprano, pero con estas personas ya nombradas. Lo cual sería una pena porque crea todavía en alguna gente que puede tener legítimas expectativas. Como pasó la otra vez, se nombraron, acuérdese usted. No, pero por supuesto. Nombraron. Yo no tenía la edad para postular y fue un beneficiario indirecto de aquello. Se nombraron y se descubrió que el procedimiento tenía nulidad y todos tuvieron que irse y someterse a una nueva votación. Así es. ¿Qué más? ¿Algo más tenemos ahí para que no quepan dudas? ¿A quién corresponde poner el criterio para que salga algún miembro del tribunal? ¿El tribunal mismo, a ustedes o al Congreso de la República? Históricamente ha sido al tribunal mismo. No se ha dado caso donde... Todos los precedentes anteriores han sido por votación interna del tribunal. Exactamente. Eso va a ser muy divertido, porque
yo le aseguro que si es votación interna del tribunal, va a ser por colegiatura. Porque va a ser 4-3. Ah, sí. Bueno, Y yo creo que Luis Espinosa es el último en irse. yo no lo sé. Como digo, lo que sí puedo... Hay muchas primicias en esta entrevista. Lo que- Una es esta, lo que puedo- y la otra es que que un miembro del tribunal solicitó al colegiado completo llamar a la Comisión de Venecia y le dijeron que no. Eso también, oye, eso nadie lo sabía hasta esta mañana. Qué interesante, la verdad. Qué interesante. Bueno, nos tenemos que ir. Rosa María. Nos tenemos que ir. Nos acabamos de enterar que el fiscal José Domingo Pérez ha reprogramado para el 7 de octubre interrogatorio a Montesinos. Creo que primero quiere averiguar los codinomes con Barata y después le va a preguntar a Montesinos algunas cositas extras, ¿no? Como para complementar, ¿no? Muy bien. Esto está muy entretenido. Muchísimas gracias al doctor Eloy Espinosa, que tenga un buen pleno el día de hoy. Va a ser Muchas productivo gracias. e importante. Nosotros nos vamos. No se olviden de que esta es una radio pastoral y que vivimos de la caridad pública. Así que si quiere colaborar con la Divina Providencia, que siempre nos colabora, pero usted la puede ayudar, entra a la página web de Radio Santa Rosa y a través de PayPal, pone clic, así, clic, y nos colabora, pues. Y también, por supuesto, tiene que comprar las rifas de todas maneras para el gran sorteo que habrá en diciembre. Rifamos un carro. Ah, caramba. No es poca cosa. Ahora, claro, las rifas se venden desde julio, ¿no? Pero ahí vamos con las rifas. Y Muy bien. tuvimos el concierto por el Y el aniversario de la radio. concierto del aniversario Sí. de la radio, 16 de El octubre. 15 de octubre. 15 de octubre. En el Colegio de Jesús. En el Colegio Las de Jesús. entradas están a la venta en Teleticket. En Teleticket. Pucha, nos hemos puesto finos, ¿eh? Caramba. Ya, esa no pasaba. ¿Y qué cosa? Y hay un programa Valientes, ¿cuándo es? Es de orientación vocacional. ¿A qué hora quieres tu programa? No, hay una jornada de Ah. Valientes en el ISET, ¿no? Ya. Y estamos invitando a todos los religiosos. Mañana me postulantes. explicas bonito, ¿eh? Porque no te entendí nada. ¿ya? Lo que sé que la palabra valientes es importante. Es valiente. Es valiente. Es Listo. una palabra siempre muy importante. Siempre muy importante. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.